¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Mi nombre es Ricardo Guzmán, soy instructor interno de NETEC y voy a estar acompañándoles durante esta sesión. En esta sesión vamos a estar conversando sobre Microsoft, sobre los servicios de seguridad, algunas herramientas de seguridad que de la mano de Microsoft nos van a poder ayudar a implementar en las empresas como tal o en sus organizaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, del cumplimiento, actualmente existe toda una serie de retos que afrontar, ¿no? Una serie de retos, ya sea eh, cómo podemos manejar las diversas conexiones, solicitudes que pueden venir desde diferentes ubicaciones, usuarios que actualmente se pueden estar conectando de manera remota, muy en boga actualmente, por ejemplo, el teletrabajo. Entonces, todos estos dispositivos, todos estos elementos que actualmente están siendo utilizados para la conexión, para el acceso a las redes, para el acceso a los servicios que presta la organización, presentan principalmente un reto también desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del cumplimiento, cómo se adaptan, por ejemplo, temas como la protección de los datos, datos que debe manejar la empresa, tanto para los usuarios internos, también como con clientes, su relación con proveedores. Entonces, Microsoft nos brinda una serie de herramientas, una serie de soluciones que nos van a encaminar y nos pueden estar ayudando a cumplir esos objetivos. Entonces, en esta sesión estaremos revisando algunos conceptos de seguridad, conceptos fundamentales que nos pueden ir llevando sobre este mundo de seguridad a nivel genérico, a nivel más general, pero también cómo adaptarlo luego y comprender por qué el uso de esas herramientas de Microsoft o cómo vamos a ir aterrizando cada uno de esos principios de seguridad, cómo lo vamos a poder ir adaptando bajo el uso de las diversas herramientas. Herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de las identidades, es decir, quién se conecta para acceder a nuestros recursos. Ya. Identidades podrían ser eh, usuarios, podrían ser dispositivos, etcétera, que se van a estar conectando a nuestros recursos y nosotros debemos buscar la forma de cómo protegerlos, cómo asignar roles específicos, permisos adecuados para que todo esto se lleve a cabo con la mejor seguridad posible, ¿no? Entonces, existen también herramientas que nos van a ayudar con escenarios de cumplimiento, con escenarios de protección de datos. Actualmente, nosotros podemos estar revisando muchas leyes, los diversos países o leyes, que van a estar manejando lo que es protección de datos, ¿no? Entonces, actualmente muchos países van a estar manejando en ese sentido esquemas de protección de datos. Entonces, las empresas también tienen una responsabilidad, ¿no? Las empresas también tienen una responsabilidad con el manejo de esos datos de sus propios empleados, de los clientes, proveedores, etcétera. Y cómo también podemos, a través de Microsoft, estar a la vanguardia en temas de seguridad. Por ejemplo, temas que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial, que sobre todo temas como la inteligencia artificial generativa, que actualmente se puede estar utilizando múltiples herramientas que existen en el mercado. Entonces, Microsoft está apostando por Security Copilot, que va a ser una solución
que nos va a ayudar con esta parte o con el uso de la inteligencia artificial para mejorar los procesos de seguridad. No viene a reemplazar las herramientas que ya venimos utilizando en el ecosistema de Microsoft, sino que viene a apoyarlas, ¿no? Viene a hacer que sea mucho más robusto, que sea mucho más sencillo estos procesos de nosotros poder recopilar información, poder trabajar con incidentes de seguridad, poder detectar de mejor manera posibles amenazas que nos vayamos encontrando en nuestro entorno a medida que vamos operando las diferentes herramientas, ¿no? Entonces, herramientas como Defender XDR se va a estar apoyando en este conjunto de soluciones, ¿no? Entonces, algunos conceptos que podemos ir revisando, repasando. Entonces, está, por ejemplo, como principios fundamentales, temas que tengan que ver con la seguridad de la información, cuando nosotros estamos implementando a lo largo de la organización, garantizar los principios de seguridad para la información o para los sistemas de información. Muchas veces hablamos de la triada CIA, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con garantizar temas como la disponibilidad, como la confidencialidad y la integridad. Repasando acá brevemente, disponibilidad es que ese servicio, o sea, o la información en la que nosotros vamos a acceder esté disponible, pero también para los usuarios legítimos, ¿no? Durante los acuerdos de niveles de servicios que se establezcan. Entonces, si nosotros vamos a acceder a un recurso, si vamos a acceder a una información, la idea es que se pueda operar correctamente, que tengamos la garantía de que vamos a poder acceder a ese servicio en los momentos que han sido acordados, ¿no? Temas como confidencialidad, también nosotros, cómo hacemos que ese acceso esté protegido, ¿no? Por ejemplo, la, que la información, por ejemplo, esté cifrada, podría ser algún mecanismo. Entonces, nosotros podríamos utilizar mecanismos o herramientas de cifrado para hacer que esa información pueda ser accesible solo para los que están destinados para ello o para quien deba visualizarla. También, en el caso de mantener la integridad de esa información, quiere decir que no sea modificada de forma indebida, de forma no autorizada. Entonces los datos, la información, nosotros debemos mantenerla tanto en reposo, o sea, por ejemplo, en nuestras bases de datos, herramientas que vamos a estar utilizando como almacenes, o incluso también cuando esa información puede viajar de servicio a servicio, puede viajar a través de la red. Entonces, estaríamos hablando también allí de, de los datos en tránsito, ¿no? Que también es importante. Entonces, básicamente en este escenario es cómo nosotros podemos ayudarnos a proteger los sistemas de información y garantizar al menos estos principios fundamentales. Algunos conceptos, enfoques, como lo viene siendo defensa en profundidad, también te van a ayudar en ese sentido a mejorar la postura de seguridad de la organización donde estás trabajando, ¿no? Entonces, defensa en profundidad viene siendo un enfoque en el que vas a ir protegiendo tu, tu implementación, tus cargas de trabajo a través de diversas líneas de defensa. Esto viene prestado, viene tomado del área militar también, ¿no? Esto que hablan de proteger diferentes líneas de defensa. Es decir, tomar un conjunto de acciones, un conjunto de medidas de protección a lo largo de cada punto de la infraestructura, o si tomas como referencia, por ejemplo, el modelo OSI o componentes de una arquitectura que estés implementando, generalmente pasa por un aspecto de la seguridad física. Entonces allí podríamos decir si estamos protegiendo o si tienes tu propio centro de datos, allí podría partir por la seguridad física, es quien
quién puede acceder a tu centro de datos, por qué periodos, también incluso eh, fuentes de energía, que puede ser parte también de garantizar la seguridad de esos equipos allí que tú estás utilizando, detectores, sistemas de cámaras que estés utilizando, etcétera, te van a ayudar a proteger cada uno de los aspectos de la tecnología que tú estás implementando, sobre todo también proteger los datos que al final proporcionan un gran valor a la organización y muchas veces es lo que también representa un reto importante dentro de la organización que tú vas a estar implementando, ¿no? Entonces, son elementos que nosotros vamos a ir tomando. Por acá comentan, defensa en profundidad cumple con Zero Trust. Siguiente slide, vamos a conversar un poco sobre confianza cero, ese otro aspecto. Pueden ir, pueden ir de la mano, ¿no? Quizás el concepto de confianza cero es más transversal, independientemente del producto, tecnología que estés utilizando. Defensa en profundidad, podríamos ver lo que lo puedes aplicar quizás a una carga de trabajo específica y te puede servir allí como una guía. Entonces, vamos a ver un ejemplo quizás para verlo un poco más claro. Entonces, por ejemplo, estás implementando un sitio web. Entonces, esto podría tener, o para qué no, podría servir la defensa en profundidad. Esto podría tener una base de datos, esto podría tener tablas, un conjunto de tablas usuarios, ejemplo. Entonces, aquí podrías tener un usuario con privilegios. Y ese usuario con privilegios va a tener también una contraseña. Entonces va a ser una diferencia si tú tienes esto por ejemplo, en texto plano, o tienes algún mecanismo de protección, por ejemplo, almacenas a través de un mecanismo de hash. Entonces, si tienes esto en texto plano, esto podría ser, supongamos que acá vino un atacante, hubo un ataque de SQL injection, entonces llegaron a acceder al contenido o a la base de datos, lograron vulnerar la base de datos. Entonces va a ser una diferencia entre que tengas esto en texto plano, es decir, que sea directamente legible o que tengas algún mecanismo para protección de esa contraseña, aunque no sea directamente legible, ¿no? Porque así directamente el atacante puede obtener la contraseña. Entonces la defensa en profundidad no quiere decir que te va a evitar el incidente, te va a evitar el ataque, pero te ayuda a mitigar. Sabemos que prácticamente ningún sistema eh, no va a estar expuesto, la mayoría de sistemas van a tener o pueden estar expuestos a vulnerabilidades, ya sea conocidas o de día cero, o alguna, que algún atacante haya podido descubrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la defensa de profundidad va a ser que tú puedas mitigar esas acciones. Aún ocurriendo algún incidente, tú puedas tener o ganar tiempo según las diversas configuraciones que vas a estar haciendo, ¿no? Entonces, si vas a estar protegiendo la red, si vas a estar utilizando protocolos seguros, por ejemplo, si utilizas HTTPS en vez de HTTP, van a ser elementos que te van a estar ayudando, ¿no? Entonces, como veíamos, si hablábamos de la capa física, tus centros de datos, equipos físicos, incluso también parte de seguridad, si lo vemos desde el punto de vista físico, incluso cómo ingresan a la organización, cómo es la parte de la recepción de visitantes, de empleados, etcétera. Y todos los elementos que tú puedas estar cubriendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la red, con los equipos de cómputo, cómo se eh, establecen los permisos, se utiliza privilegio mínimo, cómo se establecen los permisos a los usuarios para los accesos a los diferentes recursos que tú vas a estar utilizando en la organización
como tal, ¿no? Cómo se maneja todas las conexiones hacia también el perímetro. Por acá comentan el perímetro. Sí, el perímetro hace parte, allá por allí Gustavo también contesta. eh, Esa parte que está más hacia, generalmente hacia la exposición hacia las redes externas. Existen actualmente ciertos cambios en ese enfoque de perímetro. Ahora mucho se enfoca también en la parte de protección de la identidad, sobre todo con estas tecnologías de nube, ¿no? Ahora, todos estos mecanismos son los que van a formar parte de esa defensa en profundidad, que no es más que, como decía, básicamente establecer varias líneas de defensa en todos los elementos de protección que nosotros tenemos en nuestra carga de trabajo que vas a estar utilizando. Entonces, mencionábamos confianza cero, que también son algunos de los conceptos que nos pueden ayudar acá y enfoques que nos pueden ayudar acá en el ecosistema de Microsoft, pero independientemente, como les decía, del producto que estés utilizando, tecnologías que estés utilizando, mucho vas a escuchar también este enfoque de confianza cero. Hubo incidentes donde a grandes compañías eh, lograron extraer código fuente de, de estas compañías. También en este caso debido a actores maliciosos, incluso casos donde estuvo involucrado actores de amenaza tipo Estado-Nación, es decir, eran gobiernos que lanzaban este tipo de ataques también, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En ese sentido, ya hablando de todo el esquema de la red como tal, o con el enfoque tradicional, donde tienes una red interna, tienes una DMZ, por ejemplo, para el caso de la zona desmilitarizada, donde tienes tus soluciones o servicios expuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa protección tradicional o ese esquema tradicional no resulta ser el más eficiente o que necesariamente debemos enfocarnos en la protección solo de garantizar una red es más segura que otra por defecto, porque a veces manejamos, por ejemplo, la red interna, tienes tus controles, tienes tus políticas bien establecidas, pero ¿qué te garantiza la protección contra posibles amenazas internas? Entonces, muchos de estos ataques también fueron logrados debido a vulnerar algunas cuentas internas o incluso también debido a ataques internos. Entonces, confianza cero básicamente podríamos verlo como un enfoque, como una especie de modo paranoico y que puede entrar, ¿no? Quiere decir que vamos a verificar explícitamente todas las solicitudes que nos llegan desde las diversas identidades, dispositivos que estemos utilizando en nuestra plataforma. ¿Qué quiere decir? Que ya no solo que venga una conexión a nivel interno, que venga una solicitud a nivel externo, todas debemos comprobarlas, todas debes garantizar que se haga bajo el esquema del privilegio mínimo, es decir, no vamos a dar por sentado que alguna conexión es segura porque venga de una zona de confianza directamente o porque venga desde la red interna, ¿no? Entonces, debe verificar y validar explícitamente cada una de estas solicitudes que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, si una persona se conectó desde un determinado dispositivo, entonces ese dispositivo debe tener una serie de configuraciones, una serie de validaciones para que se pueda conectar a tu red. Ese usuario debe también contar con algunas medidas de seguridad, desde qué dirección IP se está conectando, desde qué ubicaciones generalmente se van a estar conectando los usuarios. Entonces, todo esto pasa por verificar todas estas conexiones, que además se haga estrictamente con los permisos adecuados.
Es decir, si le vamos a dar una autorización, si alguien va a trabajar con el servicio de máquinas virtuales, por ejemplo, eh, o alguien del equipo de desarrollo va a tener acceso a partes de unas cuentas de almacenamiento o a un tipo de almacenamiento específico, vamos a darle los permisos adecuados para que pueda realizar sus funciones, pero no más allá de las tareas que realmente debe realizar. Entonces, eso parte de lo que viene siendo el privilegio mínimo. Y asumir la brecha, asumir que pueda existir algún incumplimiento dentro de este proceso, que esto lo que nos lleva es a tomar medidas más proactivas. Entonces, verificamos las solicitudes, actuamos con el principio del privilegio mínimo y también tomamos medidas más proactivas que pueden ser cuando nosotros estamos implementando la segmentación de la red, la buena implementación de la infraestructura, la clasificación de los datos que nosotros podemos estar haciendo a lo largo de la organización. Entonces, esto va a involucrar todos estos principios a lo largo de la plataforma de identidades que nosotros estamos utilizando, considerando los dispositivos, qué aplicaciones o cómo protegemos las aplicaciones, cómo protegemos los datos, la infraestructura y la red. Entonces, en cada uno de estos elementos vamos a ir aplicando todas estas verificaciones en cada uno de la parte o de los aspectos de nuestra infraestructura y la red como tal, ¿no? Entonces, en seguridad, Microsoft también cuenta con un modelo de responsabilidad compartida. Entonces, este modelo de responsabilidad compartida lo que nos quiere decir es que van a existir un conjunto de responsabilidades por parte del fabricante, por parte del proveedor, en este caso Microsoft, y también un conjunto de responsabilidades por parte del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte física de la implementación de la infraestructura va a estar a cargo de Microsoft, ¿no? Generalmente. Y toda la parte relacionada más con los datos, con las identidades, van a estar a cargo del cliente. Y luego va a haber un conjunto de responsabilidades que dependiendo también del tipo de servicio, pueden haber actividades allí compartidas como tal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínate que vas a adquirir una, una vivienda, está por ejemplo la inmobiliaria, debe darte allí una, una vivienda bien construida, quizás oferta en una determinada zona, entonces son garantías que te van a dar por ese lado. Como cliente, luego de obtenerla, tú debes verificar, por ejemplo, las puertas que estén bien aseguradas. Si quieres resguardar algo de valor, entonces quizás tienes una caja fuerte, pero también es tu responsabilidad mantener allí, tener la combinación, asegurarla, ¿no? Entonces, va a haber determinados, o en este esquema, va a haber detalles que nosotros vamos a estar configurando tanto como clientes y detalles que va a atender, en este caso, el proveedor del servicio. Depende también del tipo de servicio. Existen más, pero principalmente se va a estar dividiendo en lo que viene siendo infraestructura, plataforma y software como servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, mientras tengamos, ejemplo, tratamiento de tipo de servicio, estemos desplegando un servicio de tipo infraestructura, vamos a tener mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la infraestructura, si te fijas aquí, vas a tener responsabilidad acá del cliente desde el sistema operativo. Por eso se habla de seguridad en la nube, cuando se habla del cliente, y seguridad de la nube, cuando se habla de Microsoft, ¿no? De la nube por la infraestructura, en la nube ya con las cargas de trabajo que nosotros implementemos, vamos a estar a cargo de toda esta parte. Entonces, si hablamos acá en infraestructura como servicio,
aquí tenemos mayor control de lo que estemos implementando en comparación con el resto de tipos de servicios. ¿Por qué mayor control? En infraestructura, un ejemplo, es el uso de máquinas virtuales, también involucra la parte de networking, etcétera, ¿no? Entonces, allí vamos a tener eh, que configurar desde el sistema operativo. Plataforma, ya tienes allí un ambiente específico, de repente desplegar una aplicación web, pero ya tienes un entorno de ejecución, un ambiente donde ya puedes enfocarte en el despliegue de tu aplicación. Luego, software como servicio, básicamente utilizar directamente un software como una herramienta como Teams, etcétera, que te enfocas más que todo en los usuarios, quién se conecta, etcétera. Luego acá como referencia, pero no es uno de los tipos de servicios en la nube, sino es comparación con on-premises. On-premises es tu centro de datos en las instalaciones, lo que tradicionalmente vienen utilizando las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En on-premises toda la responsabilidad es del cliente o de la organización que está a cargo de, de la operación de ese centro de datos. Entonces, cuando te vas a los tipos de servicio en la nube, sí puede cambiar allí los elementos que nosotros podemos estar utilizando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hablan de escenarios híbridos, acá en el chat. Entonces, básicamente, lo que corresponde a un premises sigue siendo tu responsabilidad ya. Esto no es responsabilidad de Microsoft, ¿no? Lo que corresponde a la parte acá de los tipos de servicios o las soluciones que estás utilizando directamente va a corresponder en la parte de Microsoft. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista administrativo de la propia gestión, eh, obliga a esto, ¿no? Porque si tú tienes una red física, tú tienes un centro de datos, es tu responsabilidad hacer las configuraciones, mantenimiento, etcétera. Entonces, ¿a quién le corresponde a implementar esa parte física para el, toda la implementación de nube? Por ejemplo, si vas al portal de Azure, tú puedes directamente ir seleccionando un servicio, ves que rápidamente puedes crear allí una máquina virtual o algún elemento, pero detrás de eso hay una infraestructura que se debe mantener, ¿no? Porque al final la computación en la nube también implica que eso se está ejecutando en algún sitio. Entonces, Microsoft va a estar implementando toda esa parte física dentro de ese servicio como tal. Entonces, por ejemplo, en el caso del portal, cuando vas creando los diversos recursos, ves que los servicios van a estar, por ejemplo, en diversas categorías. Si seleccionas máquina virtual, allí sería un ejemplo, un servicio de infraestructura. Entonces, uno de los datos que te va a estar pidiendo, te va a estar solicitando, es qué sistema operativo vas a implementar, ¿no? Con esa máquina virtual. Datos como, por supuesto, nombre, la infraestructura que está detrás, la infraestructura global de Microsoft comprende un conjunto de regiones donde lo vas a ejecutar. Hablábamos de principios de la parte de seguridad, también lo que es la disponibilidad. Entonces, existen elementos de esa propia implementación que tú te puedes utilizar para apoyarte, para poder configurar estos elementos con mayor seguridad, con mayor disponibilidad, tolerancia a fallos. Entonces, tienes opciones de disponibilidad, por ejemplo, con el uso de zonas de disponibilidad. Es mejor que tu máquina virtual pueda estar distribuida en varias zonas de disponibilidad. Acá tienes el sistema operativo o los sistemas operativos que podrías estar utilizando, diferentes tamaños, ¿no? De máquinas virtuales o de instancias de máquinas virtuales también podrías estar señalando. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? El nivel de responsabilidad, el nivel de control. Un ejemplo, si tú tienes una máquina virtual, que es infraestructura como servicio, allí en esa máquina virtual vas a instalar un servidor web. Entonces, debes seleccionar en qué sistema operativo lo vas a hacer, pero debes hacerlo desde, desde un principio, ¿no? Desde cero. Es decir,
debes manejar ese sistema gestor de base de datos, estar atento a la seguridad, al escalado que debes estar realizando. En cambio, en servicios como plataforma, ya tienes un ambiente implementado o un entorno implementado por Microsoft. Entonces ya te enfocas directamente, por ejemplo, en el cargar tu código, si es para una aplicación web, en desplegar tu aplicación, a diferencia de que lo hicieras en una máquina virtual donde debes estar atento a más elementos que debas configurar allí, ¿no? Entonces, básicamente, en este modelo vas a tener responsabilidad de la nube por parte de Microsoft, generalmente la parte física, y en la nube el cliente con lo que tiene que ver con la parte de los dispositivos, quién se conecta y algunos casos que te puedas encontrar elementos de control compartido. Por ejemplo, eh, parte de seguridad de contraataques de negación de servicio, pero también aplicación de repente si colocas un Web Application Firewall, si colocas, por ejemplo, Network Security Groups, etcétera, van a ser elementos que también pueden estar a cargo del cliente. Ahora decíamos que podemos también implementar lo que viene siendo el cifrado de la información. Esto con todo lo que tiene que ver también con la confidencialidad, te puede ayudar en ese sentido. Principalmente tipos de cifrado, simétrico, asimétrico. La diferencia principal es que con la parte del cifrado simétrico es que vas a estar utilizando una misma clave tanto para cifrar como para descifrar los datos. Para el caso del asimétrico, es lo que se conoce como el uso de par de claves que están en el marco de una infraestructura de clave pública. Tienes una clave pública, que puedes compartir, y una clave privada. Entonces, son los escenarios que nos podemos estar encontrando. En el entorno de Microsoft, múltiples servicios te permiten manejar el cifrado por defecto, te permiten traer también tus propias claves de cifrado. Entonces, dependiendo allí de temas de cumplimiento, dependiendo de los elementos de seguridad que quieres aplicar, te pueden ayudar allí en ese sentido también, ¿no? Entonces, varios de estos elementos lo puedes utilizar para la parte de la seguridad. Entonces, algunos casos que, que también se puede utilizar, por ejemplo, el cifrado asimétrico, también, eh, por ejemplo, para temas de firma electrónica. Entonces, tú puedes tanto cifrar con la clave pública o también con la clave privada. Si alguien cifra con tu clave pública, te puede enviar información y como tú tienes la clave privada, entonces se supone que puedes descifrar esos datos. También en este caso, si por ejemplo va a ser una firma electrónica, si tú firmas con la clave privada, entonces quien tiene la clave pública puede comprobar que ese documento, por ejemplo, fue firmado con tu clave privada, ¿no? Entonces, son algunos de los casos que también puedes utilizar para esa parte. Métodos de hashing, en este caso, para lo que tiene que ver con mecanismos de hash. Entonces, tienes un elemento original, por ejemplo, un texto que pasa por una función matemática, por un algoritmo que va a dar un resultado determinístico, es decir, es como para garantizar, o en este caso, te puede ayudar a garantizar la integridad de los datos. También se usa mucho para esos casos. Lo puedes ver en sitios web también, cuando vas a descargar algo y tienes allí el, el hash de ese software, por ejemplo, que quieres descargar. Entonces, para verificar que en tránsito, en ese proceso de descarga, o que no ha sido modificado ese software que tú quieres descargar, entonces puedes volver a aplicar esa función de hash. Entonces, debe darte el mismo resultado, ¿no? Debe darte el mismo resultado para que puedas implementar o garantizar esa integridad también de la información.
son algunos de los elementos que te pueden ayudar con la seguridad, ¿no? Entonces, en la organización, nosotros tenemos diversos retos, diversas tareas que podemos ir logrando, ¿no? Entonces, dentro de esas tareas pasa cómo podemos nosotros mejorar los procesos, estrategias de seguridad. Entonces allí van a ver todos los elementos que nos pueden ayudar eh, de gobernanza, de cumplimiento, porque las organizaciones también están en un entorno, ¿no? Están en un contexto país, en un área geográfica, pueden existir diferentes leyes, también dependiendo de la industria donde esté trabajando, industrias altamente reguladas, quizás, por ejemplo, servicios financieros, pueden tener otro conjunto de estándares que deben cumplir, ¿no? Entonces, toda esa fase de gobernanza, de cumplimiento, nos va a ayudar y nos va a encaminar en ese sentido. Procesos que nosotros realizamos constantemente cuando estamos trabajando acá con tecnología es el reto de poder autenticar y poder autorizar, ¿no? Entonces, existen elementos que nos pueden ayudar a manejar las identidades. Hay un servicio en el entorno de Microsoft que nos va a ayudar, por ejemplo, a garantizar que estos procesos sean más robustos. Entonces, una persona físicamente lo podemos ver también cuando llega a una empresa, va a una recepción, se debe identificar o tener alguna idea, algún mecanismo para poderse identificar. De acuerdo a su perfil, también va a tener un conjunto de permisos asociados, ¿no? Entonces, igualmente, cuando estamos en un esquema digital, cuando estás por ejemplo, en el portal de Azure, también tú puedes tener allí una serie de permisos de acuerdo al perfil, de acuerdo a los roles que puedes ejecutar. Y eso define las tareas que también puedes estar realizando. Entonces, por eso es tan importante actualmente tener esos mecanismos para proteger todo lo que tiene que ver con la identidad. Por eso se habla que la identidad viene siendo un perímetro importante actualmente, ¿no? Viene siendo un enfoque importante. De hecho, eh, se toma como un nuevo perímetro de seguridad que podemos estar resguardando. Decíamos que en la actualidad se pueden estar conectando las personas desde cualquier ubicación, incluso desde sus propios dispositivos que puedan estar utilizando. Entonces ya no solo son eh, dentro de la empresa que se va a estar conectando, pueden utilizar sus propios dispositivos, pueden conectarse desde la sucursal de la empresa, también pueden conectarse desde sus casas, pueden conectarse mientras están viajando, entonces acceden a diversas aplicaciones. También tienes relaciones con proveedores, con socios de negocios, entonces podrías tener, entonces, por ejemplo, una empresa de consultoría, trabajar en proyectos en conjunto con otras empresas también. Empresas que también tienen servicios de outsourcing, etcétera. Entonces, ¿cómo integramos toda esta dinámica y cómo garantizamos también o nos ayudamos a garantizar la seguridad en ese sentido? Entonces, parte de resguardar la identidad, ¿no? Entonces, todos esos usuarios, qué dispositivos utilizan, a qué aplicaciones se van a estar conectando, van a ser todos estos medidas que nosotros podemos emplear, ¿no? Y son parte del reto a asumir. Entonces, para ayudarnos en ese sentido, poder cumplir también con diversas tareas relacionadas con este esquema de cumplimiento, va a ayudarnos todo lo que tiene que ver con Entra ID. Entra ID viene siendo un proveedor
de identidades, ¿no? ¿Qué viene siendo este proveedor de identidades? Lo que anteriormente conocíamos como Azure Active Directory. Entonces, ese Entra ID ahora va a ser las veces de lo que ya era el Azure Active Directory. Entonces, en estos procesos de autenticación moderna, vamos a tener una especie de tercero de confianza que va a ser este proveedor de identidades. Entonces nos va a ayudar en este sentido con los mecanismos de eh, autorización, gestionar, asignar roles, que puedas crear allí tus usuarios, por ejemplo. Puedas crear tus usuarios, puedas crear tus grupos. Entonces esto va a ser lo que se conoce como un proveedor de identidad, ¿no? Entonces, ese proveedor de identidad, nosotros tendríamos, por ejemplo, una arquitectura donde un cliente se va a conectar a un servidor o servicio, pero ahora con la introducción de un proveedor de identidades va a existir una relación de confianza, ¿no? Debe existir una relación de confianza que permita, o con esos servicios, con esos servidores, que permita otorgar esas autorizaciones a los clientes, ¿no? Que se van a conectar a esos servicios. Entonces, como existe esa relación de confianza, Entra ID puede servirte para trabajar con tus diversas aplicaciones. Entonces, de manera nativa, se puede estar integrando, por ejemplo, con las Enterprise Applications que tú puedas estar creando en Azure y así los usuarios poder integrarlo con aplicaciones, poder acceder, por ejemplo, al portal o crear usuarios también para el uso del portal, etcétera. Entonces va a gestionar todos los servicios y los mecanismos de autenticación, de autorización y también de trazabilidad, ¿no? Poder hacer seguimiento de esas actividades que pueda estar realizando un usuario específicamente en el entorno de Entra ID como tal. Entonces, esto nos lleva a poder ser ese centro unificado donde puedas trabajar todos tus usuarios, ¿no? Usuarios, grupos. Puedes verlo como una especie de repositorio donde vas a tener el acceso a todos estos elementos, ¿no? Entonces, dentro de esas identidades que va a estar manejando Entra ID o que vas a estar manejando a través de Entra ID, dentro de la organización podrías estar trabajando con empleados, eh, socios de negocios, proveedores, etcétera. Entonces, lo que se recomienda es que cuando tú creas un usuario, está asociado a alguna persona, ¿no? Puede estar asociado a empleados, puede estar asociado a diferentes elementos. También puedes trabajar con los grupos, la creación de grupos, para organizarlos, para colocar políticas y permisos comunes, por ejemplo, un grupo de administradores, un grupo de soporte o que tenga un equipo de soporte, pueden tener permisos similares. Entonces eso también te puede ayudar a organizar, ¿no? Pero también las identidades podrían ser dispositivos. Entonces tú podrías registrar dispositivos móviles, podrías registrar equipos, etcétera, ¿no? También es parte de los elementos que puedes estar utilizando. También cargas de trabajo, es decir, ya no solo el usuario que se va a conectar a un recurso, sino entre los propios servicios. Una aplicación puede solicitar permisos para conectarse a un recurso, acceder acceder a información de los usuarios o acceder a datos de otro servicio. Entonces, ¿qué pasa si quieres conectar una máquina virtual con una base de datos o quieres conectar los contenedores a un sistema de archivos para almacenamiento permanente? Entonces, también son parte de esa integración entre las diversas identidades que tú puedes estar realizando o que tú puedes estar configurando, ¿no? A la hora
de trabajar con Entra ID como tal. Entonces, Entra ID básicamente va a ser un entorno. Aquí puedes ver en la parte de gestión, por ejemplo, el apartado para usuarios, creación de usuarios, grupos que puedes estar manejando, permisos y roles que también puedes estar asignando. Esto es para la parte ya de permisos como tal que tú puedes estar utilizando a la hora de trabajar con este elemento, ¿no? Entonces, acá controla, por ejemplo, aplicaciones, en el caso de que se creen o que se registren aplicaciones en Entra ID. Entonces, se pueden integrar también con el directorio de Entra ID como tal. Dispositivos, etcétera. Y también tiene una serie de herramientas de seguridad, otras medidas de seguridad para protección de contraseñas, también el propio acceso condicional, etcétera. Entonces, tienes otro sinfín de herramientas que puedes estar utilizando con Entra ID. Algunas las vamos a poder explorar, ¿no? Las vamos a poder hacer en mención, pero Entra ID es un mundo, ¿no? Tiene bastantes opciones, bastantes herramientas que puedes estar utilizando acá. Entonces, tienes las identidades y también puedes trabajar con un entorno híbrido, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, los diferentes tipos de servicio cuando trabajas en la nube, pero también cuando trabajas en la nube tienes diferentes modos de despliegue. Tú podrías decir que dependiendo de la organización, dependiendo de las necesidades, trabajar exclusivamente en un entorno de nube o trabajar directamente con todos tus servicios, todas tus cargas de trabajo en la nube. Pero en la práctica muchas empresas ya cuentan con sus centros de datos, ya pueden contar con centros de datos quizás que ya tienen en las instalaciones. De repente tienes un Active Directory implementado. Entonces, quieres aprovechar quizás por temas de cumplimiento, tienes aplicaciones, tienes bases de datos que se estén ejecutando en on-premises, pero también quieres que la flexibilidad para que los usuarios on-premises puedan acceder a servicios en la nube, puedan aprovechar el acceso a la potencia de cómputo, de analítica, etcétera, y viceversa, ¿no? Entonces, en esta parte, Microsoft también te permite manejar una identidad híbrida. Es decir, que puedas sincronizar, que puedas conectar esos usuarios que tú puedas tener en on-premises con el entorno de Microsoft Entra ID. Entra ID va a estar pensado principalmente para la nube. Entonces, Entra ID no es lo mismo que eh, Active Directory. Si bien pueden funcionar de manera similar, podrían tener algunas similitudes, pero en este caso va a estar pensado directamente para lo que viene siendo la nube como tal. Entonces, tenemos que hacer allí esa diferencia a la hora de utilizar, ¿no? Pero sí lo podemos conectar. Vamos a ver que lo podemos conectar. Ahora existen herramientas como Entra ID Connect que te va a permitir realizar esas diversas conexiones entre tu entorno on-premises de directorio y Microsoft Entra ID. Diferentes métodos de conexión que puedes estar revisando, eh, pueden sincronizar las contraseñas o a través de Password Hash Synchronization. Existen varios métodos allí que se pueden revisar, ¿no? Incluso existen métodos de federación, métodos, algunos que copian los hashes, otros que la autenticación ocurre on-premises, y ahí va a depender del nivel de seguridad que requieras y cómo lo necesitas configurar. Pero vayámonos con la idea de que lo podemos implementar, ¿no?
Entonces, para robustecer la autenticación o estos mecanismos, existen, por ejemplo, medidas multifactor authentication y diferentes métodos que Entra ID va a estar soportando, ¿no? Entonces, actualmente el uso de una contraseña directamente, por ejemplo, puede ser una medida bastante débil, ¿no? Si solo utilizamos una contraseña, y más si esa contraseña es débil. Existen múltiples bases de datos que, con contraseñas expuestas, sobre todo las contraseñas más utilizadas que se pueden estar implementando, ¿no? Entonces, eso puede ser o puede representar un riesgo de seguridad. En cambio, si utilizamos una contraseña con algún mecanismo adicional de seguridad, algún método adicional, puede ayudarte a fortalecer ese proceso, ¿no? Tendencia es quizás a passwordless, a no tener que confiar directa y exclusivamente en el uso de una contraseña. Entonces va a haber diferentes medidas allí, diferentes elementos que, que va a estar utilizando Entra ID o que van a estar siendo soportados por Entra ID y que en ese sentido vas a poder utilizar y te van a ayudar a fortalecer todo lo que son los mecanismos de autenticación. Entonces, si tienes solo una contraseña, va a ser mucho más fácil que puedan atacar, ¿no? Que puedan, en este caso, obtener tu cuenta o el acceso a tu cuenta o obtener las credenciales que vas a estar utilizando, en vez de si tienes algún mecanismo adicional. Eso es lo que podemos ver de repente si te envían algún mensaje a algún dispositivo, algún otro método de comprobación, sobre todo el uso de aplicaciones también, como Authenticator, que pueden ayudar a cumplir con esos escenarios, a mejorar también la seguridad para cada uno de estos escenarios. Entonces, es aprovechar cada una de estas herramientas también, por ejemplo, como Windows Hello, mecanismos de tokens físicos incluso, que pueden ayudarte también en ese sentido, ¿no? Entonces tienes diferentes opciones, diferentes mecanismos que te van a estar ayudando a fortalecer todo el esquema de seguridad dentro de la organización. Entonces tienes varias de estas herramientas, vamos a ver por acá, que nos lleva a aplicar Multifactor Authentication. De hecho, actualmente Microsoft y en Azure te van a recomendar aplicar Multifactor Authentication, sobre todo a las cuentas como Global Administrator, etcétera, ¿no? Cuentas que necesitan mayor medida de seguridad. Ahora, ¿qué significa o qué maneja Multifactor Authentication? Como decía, algunos mecanismos adicionales para poder comprobar una identidad. Entonces, parte de algo que sabes, como un PIN, una contraseña, algo que tienes, y acá podría ser algún dispositivo que podrían estar implementando. Entonces, al que te llega alguna comprobación adicional, algo que eres, aquí estamos hablando de un valor biométrico, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de huella dactilar, de reconocimiento facial que podrías estar utilizando en este escenario, con los métodos soportados, ¿no? Por la organización. Entonces, métodos soportados por Microsoft, pero en la práctica también métodos que vas a colocar métodos que sepas que los usuarios tienen a la mano o que tú le puedas proporcionar, ¿no? Entonces, si bien Microsoft tiene un abanico allí de métodos que se puede ejecutar, la idea es que nosotros desde la organización podamos darle a los usuarios los mecanismos que realmente están a la mano que podamos utilizar. Entonces, en la parte de Entra ID, tienes algunas medidas de seguridad que puedes configurar, como el caso
de security defaults. Security defaults lo puedes estar aplicando, ¿no? Lo puedes estar aplicando y te provee cierta capa de seguridad como habilitación de multifactor authentication y otros mecanismos. Esto viene incluso de forma gratuita en cualquier implementación de Entra ID. Sin embargo, si estás utilizando acceso condicional, es recomendable deshabilitar esta parte de Security Default y utilizar acceso condicional. Para el caso de acceso condicional, ya requieres licenciamiento adicional, ¿no? Para poder implementar esa característica como tal. Entonces, para el caso de Entra ID, vas a tener varias de estas opciones que tú puedes estar implementando, ¿no? Te vas, por ejemplo, aquí en propiedades y tienes la configuración de Security Defaults. Si estás utilizando el acceso condicional o algún otro mecanismo, recomendable deshabilitar esa parte de Security Defaults, pero te provee acciones recomendadas, algunas protecciones básicas para esa parte gratuita de Entra ID. Existen otros elementos de Entra ID que te van a estar ayudando a mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad, pero ya implica un licenciamiento adicional que puedes estar utilizando. Por ejemplo, para el caso de Entra ID, tienes licencias tipo P1, licencias tipo P2, que van a estar habilitando una serie de opciones de seguridad, ¿no? Van a estar habilitando una serie de opciones de seguridad adicionales. Entonces, en esas opciones de seguridad va a entrar la parte del acceso condicional, por ejemplo, opciones como Identity Protection también te pueden ayudar o que también puedes utilizar en ese sentido. Pero ya son elementos que implican, como decía, un licenciamiento adicional, ¿no? Entonces, continuamos por acá. Dentro de otras características de seguridad que puedes estar utilizando es Microsoft Entra Password Protection. Entonces, Password Protection, como el nombre lo sugiere, es para ayudarnos a proteger las contraseñas o el uso de las contraseñas. Un reto importante es las contraseñas débiles que se pueden colocar los usuarios a medida que van a estar utilizando los servicios como tal, ¿no? Entonces, esto se basa en una lista global de contraseñas que van a estar prohibidas. Esto, contraseñas similares como la que veíamos anteriormente. Entonces, contraseñas similares a sencillas, por ejemplo, del 1 al 6, contraseñas que quizás han sido expuestas, que se pueden ubicar en diversas bases de datos. Entonces, con los procesos de experiencia de Microsoft, inteligencia de Microsoft, pueden tener acceso a esta información y ayudarnos a banear este tipo de contraseñas. Pero también le puedes colocar una lista de contraseñas prohibidas. ¿Qué pasa si tienes una palabras que no deseas que se coloquen por seguridad dentro de las contraseñas de la organización? Por ejemplo, nombres de un proyecto, el nombre de la empresa. Entonces tú puedes colocar y filtrar y bloquear el acceso a ese tipo de contraseñas que se utilicen dentro, o esas palabras claves que se utilicen dentro de las contraseñas que estás utilizando dentro de la organización como tal, ¿no? Entonces es una forma en la que puedes banear, en la que puedes bloquear también ese acceso como tal. Es una de las opciones que puedes implementar a través de Password Protection, ¿no? Entonces, protecciones, por ejemplo, contra eh, spray de contraseñas. En este caso, es una forma también que utilizan los atacantes de probar pocas contraseñas a lo largo de múltiples usuarios. Entonces, para quizás no disparar directamente las alarmas, quizás probar algunas contraseñas débiles para no disparar bloqueos o evitar disparar
algún sistema de detección. Entonces, Password Protection también nos ayuda en ese sentido. Integrarse a través de agentes con un entorno on-premises. Entonces, si también tienes una Active Directory local, también puedes aquí implementar esa parte de Password Protection y también te va a ayudar, ¿no? A integrar esas plataformas como tal. Entonces, son diversos mecanismos que nosotros podemos estar empleando, que podemos estar utilizando a la hora de trabajar con cada uno de estos entornos. Entonces mencionábamos también lo que tiene que ver con el acceso condicional. Entonces, además de nosotros poder mejorar los procesos de autenticación, va a tener un conjunto de señales, esta parte de acceso condicional, que decíamos al inicio que va muy relacionado con el enfoque de confianza cero. ¿Qué nos decía confianza cero? Que verifiques explícitamente, que apliques el privilegio mínimo, asumir brecha, etc. Entonces, si bien el, el acceso, el confianza cero, viene siendo un enfoque, independientemente del producto que estés utilizando o tecnología, el acceso condicional, específicamente en Entra ID, viene siendo una solución ya, viene siendo una herramienta, es decir, te va a ayudar a aterrizar en la práctica varios de esos principios que veías en confianza cero. Entonces, si te preguntan cómo aplicar esa parte de confianza cero en el entorno de la identidad, el acceso condicional en Entra ID te puede ayudar en ese sentido, te puede ayudar a diseñar políticas específicas para que cumplas con esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son esas señales? ¿Qué dispositivos está utilizando el usuario para conectarse? ¿Desde dónde se está conectando? Incluso detectar un viaje atípico. Si las conexiones tradicionalmente un usuario las está haciendo desde el continente americano, de repente aparece el día siguiente una conexión desde Europa. Esto es señal de una posible amenaza, ¿no? Porque es un viaje como lo denomina Microsoft, un viaje atípico o casi imposible, ¿no? Entonces, luego de nosotros poder, a través del acceso condicional, diseñar un conjunto de políticas y parámetros que nos ayuden a cumplir con cada uno de estos objetivos, podemos enmarcar qué acciones vamos a tomar. Entonces, de acuerdo a todas estas señales, se va a permitir o no ese acceso, se va a bloquear definitivamente ese acceso. El usuario debe establecer un mecanismo adicional para poder continuar y que su cuenta no se bloquee. Por ejemplo, Multifactor Authentication. Entonces, si se detecta un riesgo, ¿qué vamos a hacer? En la práctica, Microsoft recomienda poder tomar acciones que mantengan la productividad, ¿no? Es decir, que el usuario pueda recuperar su cuenta, pero de repente le puedes colocar o pueda mantener ese acceso, pero de repente lo envías a Multifactor Authentication. También puedes integrarlo con otros múltiples servicios, por ejemplo, para trabajar con aplicaciones, por ejemplo, de herramientas como Defender for Cloud Apps. Puedes monitorear una sesión explícitamente, ver, dar un mensaje al usuario, por ejemplo, que su sesión en esa aplicación está siendo monitoreada, ¿no? Y podemos entonces luego aplicar cuáles son esas acciones o el resultado de esas acciones que nosotros deseamos establecer. Entonces son diversos lineamientos, diversas opciones que nos vamos a estar encontrando y todo esto lo vamos a poder visualizar también en el entorno de Entra ID, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos ver? En Entra ID, diversas acciones o características de seguridad adicionales que tú puedes estar implementando, la parte de identidad, la parte de protección, por ejemplo, el acceso condicional, la parte de también, por ejemplo, password reset. Entonces, además de poder crear usuarios, vas a tener un conjunto de herramientas adicionales que tú también puedes implementar, que tú también puedes utilizar. Ejemplo, acá Identity Protection, solo ir
navegando por cada una de las opciones, te vas a poder encontrar diversos componentes que te van a ayudar a asegurar cada una de las medidas que te puedes encontrar con el aspecto de seguridad, ¿no? Entonces, el acceso condicional básicamente va a ayudar a fortalecer y robustecer todos esos mecanismos por los cuales las entidades van a poder acceder a los recursos dentro de la organización. Va muy de la mano con confianza cero, por ejemplo. Entonces, trabajar, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los permisos, roles que nosotros vamos a estar asignando, ¿no? Es uno de los retos también importantes. En Entra ID, una forma de otorgar estos permisos es a través de los roles. Son RBAC, el control de acceso basado en roles. Vas a partir desde cero, no necesitas partir desde cero, porque ya tienes un conjunto de roles integrados. Entonces, ese conjunto de roles integrados para el caso del directorio, para el caso de Entra ID, te van a ayudar a trabajar con funciones específicas. Por ejemplo, si quieres permisos o roles para algún administrador, si quieres permisos para acceder a algún servicios o permisos inherentes a algún servicio que estés utilizando o también incluso para interactuar con otros servicios, ¿no? De servicio a servicio. Como les decía, puedes tener una máquina virtual, pero también puedes acceder desde esa máquina virtual a servicios de base de datos. Un usuario u otro servicio se quiere conectar a un almacenamiento de objetos. También lo vas a poder integrar a través de la implementación de estos roles como tal. Entonces, igual, ¿dónde puedes encontrar estos roles? Vas a encontrar roles integrados en el entorno de Entra ID, como veíamos en Entra ID, además de los usuarios, además de grupos, tienes la selección de los roles como tal, ¿no? Y esos roles tienen una descripción asociada, de acuerdo a la implementación que vas a poder realizar. Esos roles tienen un conjunto de permisos, un conjunto de acciones que se pueden estar realizando. Entonces, dependiendo de qué vas a realizar, por ejemplo, si es permisos para eh, aplicaciones, permisos para equipos de desarrollo, vas a poder encontrarte un rol adecuado, ¿no? Entonces, como puedes ver el tipo acá, aparece que son roles integrados. Es decir, sin directamente nosotros tener que crearlo, ya encontramos un conjunto de roles que tienen allí esa documentación. Hay algunos roles con permisos elevados que puedes estar estableciendo. Puedes determinar qué nivel de permisos requieres para ese rol en específico. Acá, establecer o visualizar cuáles son esas acciones que nos permiten trabajar con esos roles como tal, ¿no? Ahora, ¿qué puedes hacer para buscar documentación específica para los roles? Tú quieres ver qué hace de determinados roles o qué roles están disponibles para cada una de las funciones. Entonces, existen, o lo que debemos llevarnos es que existen roles específicos para el directorio, roles para Entra ID, como en este caso, roles de Entra ID, pero también existen roles de Azure que van por más hacia las categorías de los diversos servicios. Por ejemplo, categoría de cómputo. Hay permisos para trabajar con máquinas virtuales, un conjunto de elementos específicos. Entonces, en la documentación vas a poder visualizar, por ejemplo, de qué tipo de rol estás trabajando. Por ejemplo, puedes buscar los roles integrados para cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son roles de Azure, vas a encontrar la descripción para los roles de Azure. Eso es muy importante cuando estemos implementando
o si van a hacer algún examen de certificación, saber que hay roles de Entra ID, como lo veíamos hace un momento en Entra ID, pero también puedes tener roles de Azure, roles integrados de Azure. ¿Qué van a hacer estos permisos de colaborador, propietario, que son como permisos generales que tú puedes establecer allí en los recursos de Azure? Por lo menos, por ejemplo, colaborador tiene acceso completo a las acciones de ese recurso o servicio con el que estés trabajando, pero no asigna permisos. El propietario sí tiene la función permisos para poder asignar permisos. Existen User Access Administrator para gestión, por ejemplo, de la parte de acceso. Existen permisos tipo Reader, que más que todo solo lectura. Pero en las diversas categorías, si te vas yendo, ves que vas a encontrar un conjunto de roles específicos para la categoría de cómputo. Entonces, lo que tenga que ver con cómputo, lo que tenga que ver con virtual machines, parte de networking, lo que tenga que ver con los recursos y las soluciones de networking, te vas a encontrar allí también un conjunto de roles asociados. Además de que tú puedes crear tus propios roles, ¿no? Además de esto, tú puedes crear y de igual manera tus propios roles, copiando algún rol existente o desde cero también podrías comenzar a realizar o a trabajar con cada uno de estos roles que vas necesitando. La idea es que puedas implementar el rol con o utilizando el privilegio mínimo, que es parte de uno de los requisitos de seguridad que se van a estar recomendando como tal, ¿no? Entonces, es una de las formas en las que trabajamos con los roles en Entra ID. Ahora, para la parte de gobierno de la identidad, en este caso, cuando nosotros trabajamos con Entra ID, debemos poder apoyarnos en todo lo que tiene que ver con la gobernanza, también qué pasa cuando una persona entra a la organización, cuando se retira de la organización o cuando puede también cambiar de diferentes áreas, cambiar de diferentes departamentos en ese ciclo de vida dentro de la organización. ¿Cómo mejoramos esos procesos, cómo gestionamos esa movilidad que pueda tener los usuarios o las identidades dentro de la organización? En un principio no existe el acceso. Por ejemplo, nosotros creamos un usuario en Entra ID, nosotros explícitamente debemos darle algún permiso, algún acceso para que pueda ingresar al portal, para que pueda realizar alguna acción. De lo contrario, no va a poder realizar ninguna de las acciones. Entonces, de acuerdo a su función, vamos a otorgarle un conjunto de autorizaciones, un conjunto de permisos, qué rol va a tener, qué políticas asociadas. Esa persona, ese usuario, esa identidad puede moverse entre diversos departamentos. De repente cambió de área, tuvo un ascenso, etcétera. Entonces se pudo mover de área, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos permisos que ya tenía? Es difícil poder mantener esos permisos anteriores o poder hacer el seguimiento de los permisos que tenía anteriormente. Entonces, uno de los retos también que se deben estar estableciendo. Entonces, a través de la gobernanza, en la parte de identidad, Entra ID nos va a ayudar a gestionar cada uno de estos procesos. Tiene diversas herramientas que te van a estar ayudando a revisar constantemente el acceso o periódicamente, el acceso que tienen las personas, si todavía requieren ese acceso o si lo deben cambiar o si se debe cambiar algo allí, ¿no? Incluso también con la gestión de a qué software, a qué recursos necesitarías acceso. Entonces existen mecanismos
donde también puedes crear catálogos y paquetes de acceso con una serie de políticas para determinar ese permiso a los usuarios o brindar ese acceso temporal, tanto a los usuarios internos como también a los usuarios externos con lo que puedas estar trabajando, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar a gestionar de mejor manera esos permisos que nosotros estamos gestionando. Entonces, si una persona ya no requiere ese acceso, lo podemos revocar y la idea es que estos procesos se puedan hacer de la forma más dinámica, más automatizada posible. Tenemos en la parte de gobernanza también lo que son las revisiones de los accesos. Estas revisiones de los accesos es una buena práctica recomendada para las organizaciones. Como les decía, es que muchas veces eh, pueden quedar por allí accesos que ya no deberían estar asignados por la propia dinámica de la organización. Personas que se mueven de área, personas que se han retirado de la organización, etcétera. Entonces, con las revisiones de acceso, nosotros podemos tener un esquema y una buena práctica de manera periódica para saber si realmente esos usuarios todavía necesitan acceso a esos recursos. Esto puede ser evaluado por los propios usuarios. Pueden tener también un esquema donde tengas diversos niveles de autorización, por ejemplo, un jefe de área, o varias personas que vayan a estar haciendo esta revisión como tal. Entonces se va a estar enviando o definiendo un periodo por el cual se va a hacer esa revisión y las personas involucradas deben responder a esa revisión. Entonces tú puedes automatizar qué sucede una vez se hace esa revisión. Entonces se hace la revisión y puedes decir que si no responde, los permisos sean revocados, o lo contrario, si no se responde esa revisión, que se siga manteniendo ese permiso. Ya ahí va a depender de la política que se desee generar o con la que se desee trabajar para este caso, ¿no? Entonces son elementos que puedes ir agregando y pueden ir mejorando allí los procesos y seguimientos a todos los permisos que nosotros podemos utilizar en la organización. A través de PIM, en este caso gestión de identidad privilegiada, es un mecanismo que también nos va a ayudar sobre todo a monitorear o hacer seguimiento al acceso privilegiado. Esto también es una consecuencia de confianza cero o esos enfoques de confianza cero, porque nos ayuda a mantener ese seguimiento, nos ayuda a mantener también esa supervisión sobre las acciones que requieren privilegio elevado. Es muy importante, de hecho, parte de filtración de información, acceso a código fuente de las empresas, etcétera, parte por la protección del acceso privilegiado. Entonces, ¿cómo sabemos? Primero, debemos tener bien establecido quiénes tienen acceso privilegiado o cuáles son esos roles con privilegio elevado. De hecho, cuando vas a Entra ID, vas a ver diversas acciones que tienen acceso privilegiado y de hecho ahí te lo indican, quizás Application Administrator, Global Administrator, infinidades de roles que pueden ser parte o que ganan acceso privilegiado. En la organización debes saber cuáles son esos roles. Entonces, sabiendo cuáles son esos roles, puedes configurarlos de manera de que sea mucho más seguro su asignación, poder controlar cuáles son los roles que se están utilizando y quiénes los están solicitando, a quiénes se le van a estar otorgando, ya sea de manera temporal o permanente. Entonces, existen mecanismos que van a estar garantizando, por ejemplo, el acceso justo a tiempo. Es uno de los principios también, esta parte de PIM, que es el acceso cuando realmente se requiere, durante
el tiempo que se requiera. Tú puedes controlar qué roles vas a asignar, a quién se lo va a asignar, durante qué periodo, establecer niveles de aprobación. De repente existe un administrador o un jefe de área que va a aprobar estos roles. Entonces debe llegar una notificación, proveer una justificación para que el usuario pueda asumir ese rol, ejecutar acciones más allá para que el usuario pueda asumir el rol. Por ejemplo, multifactor authentication. Entonces tú puedes colocar como elegible para asumir un rol, que es uno de los pasos también, ¿no? Que ese usuario sea elegible para asumir un rol, entonces debe realizar durante ese periodo un conjunto de acciones que le permitan completar las tareas para asumir ese rol específico, además de toda la trazabilidad de las acciones que ejecute utilizando ese rol, empleando también incluso notificaciones. Podrían enviar notificaciones a los administradores o a un conjunto de administradores cuando alguien asume un rol elevado. Entonces, te brinda mayor control y seguridad, sobre todo para esas acciones que puedan tener un impacto mucho mayor en la organización. Entonces, ese impacto, ya sea para trabajar con recursos críticos o realizar acciones críticas dentro de la plataforma, es mucho mejor cuando sabemos y tenemos el control de cuáles son esas posibles acciones y quiénes están asumiendo estos roles. Entonces, diversas herramientas que nos pueden ayudar, por ejemplo, con el caso de la protección de las identidades, otra de las características de Entra ID que te puedes estar encontrando. En este caso, en la parte de protección de identidad, tú puedes ayudarte a determinar el posible riesgo que tenga una conexión, que tenga un usuario o que tenga la sesión que presente ese usuario. Entonces, si alguien se está conectando y se detectan credenciales expuestas o se está conectándose desde una dirección IP de anonimato, etcétera, puede presentar un posible riesgo. Entonces, Identity Protection, a través de toda la experiencia de Microsoft, automáticamente va a ayudar con estas detecciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Puedes establecer diversos mecanismos. Por defecto, puedes enviar a Multifactor Authentication para que la persona pueda restablecer o comprobar allí, ayudar a comprobar su identidad como tal, ¿no? Puede ser alguna de los mecanismos, sobre todo lo que va a estar recomendando en Microsoft. Tú puedes desestimar también alguna detección manualmente si lo requieres. Entonces el administrador también podría desestimar allí alguna detección en caso de que lo requiera, ¿no? Ahora para entornos multinube que te puedas estar encontrando, también eh, puedes contar con diversos escenarios donde tienes varios proveedores de servicios de nube. Entonces, ¿cómo haces para o tener esa visibilidad sobre los permisos que se van a estar otorgando a lo largo de todos estos recursos, ¿no? Entonces, es un reto que se puede asumir a través de la gestión de permisos, ¿no? Esto es una solución que te ayuda a tener esa visión de cuáles son esos permisos que se están otorgando en las diversas plataformas de nube que tú puedas estar utilizando en tu entorno. Entonces, cuando se asignan estos permisos, hacer seguimiento del nivel de permisos que se están otorgando, cómo están siendo utilizados o cuáles son esos permisos que están siendo utilizados a lo largo de todas estas plataformas. También es una de las herramientas con las cuales vas a contar. Entonces, en todo este ecosistema de Microsoft vamos a tener diversas herramientas de seguridad, herramientas como Entra ID, que vemos que cuenta con una serie de características, una serie
de soluciones que te van a estar ayudando para la protección de las contraseñas, la asignación de permisos, el acceso condicional, eh, eh, password reset. Entonces también, por ejemplo, si quieres reiniciar o resetear las contraseñas de los usuarios para que ellos lo puedan hacer de manera directa, tienes también características, tienes diversos métodos de autenticación que puedes estar utilizando. Entonces es bastante robusto toda esta parte de Entra ID para ayudarnos con la gobernanza, el acceso a aplicaciones específicas, el ciclo de vida de los usuarios, la gestión de los usuarios y grupos, políticas que nosotros podríamos estar asignando en todo ese entorno como tal. Y la seguridad de los datos también va a ser un elemento bastante importante, ¿no? En este caso, Microsoft se va a tomar muy en serio todo lo que tiene que ver con la protección de los datos. ¿Por qué? Porque existen responsabilidades tanto de Microsoft como también de las empresas, ¿no? Para el manejo de la información, para el manejo de datos personales. Como le decía, actualmente muchos países cuentan con leyes de protección de, de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué vamos a hacer para resguardar ese conjunto de datos que ya sea personales, datos confidenciales que se pueden manejar dentro de la empresa? Entonces existe un conjunto de principios de privacidad que Microsoft va a estar manteniendo. Entonces, muy alineado también con, en general, con muchas leyes sobre protección de datos que busca que los usuarios puedan tener el control de su información, por ejemplo, que puedan también solicitar esa información, saber para qué la van a estar utilizando. Entonces, sí, como empresa, recopilas información de tus clientes, de empleados, etcétera. Las personas o debes tener una política de privacidad de datos para que sepan cuál va a ser el tratamiento, para qué vas a utilizar esos datos, para qué los necesitas, ¿no? Entonces, en este caso, vas a poder identificar esa información sensible como tal para poder protegerlo. Parte de proteger la información es conocer, ¿no? Poder conocer los datos, como bien aquí comentan en el chat, identificar datos sensibles, parte de clasificar, porque cuando tú conoces con qué información estás trabajando, qué información es crítica para la organización, la vas a poder clasificar. Y herramientas como Purview te van a ayudar con esa parte de identificación y clasificación de datos sensibles, ¿no? También para resguardarte de problemas legales que pueda tener la empresa. Entonces, no es solo por cumplir con un estándar, sino que en este caso por el compromiso con los clientes, con los socios con los que estés trabajando, aplicar estos principios de seguridad muestran también la seriedad con que la empresa trabaja o trata la información eh, confidencial o trabaja con la información personal de sus clientes. Por ejemplo, para un banco es súper crítico que esa información de clientes no sea divulgada, información sensible. O, por ejemplo, en servicios médicos, información como diagnósticos, información dentro de las empresas, salarios de los empleados, etcétera, puede ser información crítica. Microsoft Priva viene siendo esa herramienta que te va a estar ayudando con esa gestión de la privacidad de la información, sobre todo lo que tiene que ver más alineado al riesgo interno que puedes manejar, ¿no? Con esa información sensible. Más que todo, información personal. Te ayuda a protegerla, aplicar políticas, saber dónde está, evitar o aplicar políticas de prevención de pérdida de datos para que esa información no sea compartida de manera
accidental o malintencionada, ¿no? Fuera de la organización, si no se requiere. Entonces, la idea con esto, con Priva, es que te ayude primero a gestionar todo este conjunto de datos que estás manejando dentro de la organización, estos datos personales, pero también te ayude a poder, como puede ubicar esta información, puede protegerla, también facilite la gestión y el tratamiento de esa información. ¿Qué pasa si un usuario solicita información para la empresa, ¿no? Entonces, tienes un usuario que te está diciendo, yo me registré con ustedes, quiero saber cuál es la información que ustedes manejan sobre mí. Entonces, por acá podría ser un caso, ¿no? Entonces, a través de Priva puedes ubicar esa información, puedes generar un reporte y el usuario, como tiene derecho a solicitar cuáles son los datos que están siendo almacenados sobre ese usuario, entonces, a través de Priva podrías determinar o podrías entregar esa información, podrías entregar esos datos a solicitud del usuario. Entonces, esa información personal es parte de esas leyes o te ayudan a alinearte con esas leyes de privacidad y protección de datos que, entre otras cosas, garantizan estos principios. Hay aspectos más específicos según cada legislación, cada país, pero generalmente muchas se enfocan en esto, ¿no? En que los usuarios puedan saber para qué se están utilizando sus datos, que los procesos, los procedimientos se realicen de manera transparente. Entonces, en este caso, puedes utilizarlo para apoyar a la organización para cumplir con estas especificaciones como tal. Por otro lado, también Microsoft Purview en conjunto va a tener un conjunto de una serie de herramientas unificadas, ¿no? Una plataforma unificada que te va a ayudar con tareas de cumplimiento a lo largo de la organización. Entonces vas a tener, por ejemplo, elementos como Compliance Manager, donde vas a tener una postura de seguridad desde el punto de vista de cumplimiento. Entonces vas a tener un score o una puntuación que puedes ir completando. ¿Qué quiere decir esto? Que te alineas o te puedes alinear con diferentes estándares que pueda cumplir la organización. Por ejemplo, PCI DSS o alguna regulación en particular. Y establecer evaluaciones, establecer una serie de controles que te ayuden a cumplir con ese objetivo. También Purview tiene herramientas para dentro del portal que está la parte de Information Protection. En la parte de Information Protection puedes clasificar la información, clasificar los datos sensibles que tienes en tu entorno como tal, saber cuáles son esos datos sensibles, los denominados tipos de información sensible, entonces de repente información, por ejemplo, como tarjetas de crédito, o números de tarjeta de crédito, números de seguro social, etcétera, van a ser clasificables o van a ser ubicables donde está esa información. Además que te permite con esto aplicar etiquetas de sensibilidad. Puedes aplicar etiquetas para esa información específica. Entonces, dentro de la organización puedes tener datos o información que pueda ser compartida de forma pública, pero también puedes tener información confidencial. Entonces, en esa información confidencial, también vas a poder aplicar una etiqueta que también cifre los datos. Entonces, allí también vas a estar aplicando medidas de seguridad correspondientes. Puede hacerse con tipos de información sensible, con patrones ya integrados, establecidos o con plantillas definidas, o puedes crear tus propios patrones, ¿no? Puedes crear expresiones o trabajar con expresiones regulares para detectar información específica que tú quieras detectar. Incluso a través de herramientas, a través de Machine Learning también,
través de entrenadores clasificables, tú puedes subir muestras. Entonces, otra opción que tú puedas subir muestras de documentos eh, o de esos archivos que quieras utilizar para detectar cierta información sensible. Entonces, le vas colocando allí una serie de muestras y la herramienta lo va a ir ajustando, va a ir realizando su detección de acuerdo a los parámetros que has establecido. Y cuando llegue a cierto porcentaje, por ejemplo, más del 90% de detección o de precisión en la detección, puedes publicar esa, esa etiqueta como tal, ¿no? Puedes aplicarla. Además de las etiquetas, esas etiquetas se pueden aplicar manualmente, se pueden aplicar de manera automática también, ¿no? A un conjunto de datos, a un conjunto de información, le puedes aplicar ese conjunto de etiquetas. Además de las políticas, ¿no? Tienes esas políticas que se pueden estar implementando. Por ejemplo, podrías decir que los usuarios puedan cambiar la etiqueta, por ejemplo, si es de acceso público, confidencial o de uso interno. Entonces, los usuarios, de acuerdo a la política que configures, puedes decir que pueden cambiar la etiqueta o que la etiqueta no se puede mover. Entonces, ya ahí depende de cómo vas a estar aplicando esas medidas. También esas etiquetas las puedes integrar con herramientas, por ejemplo, para poder utilizar en políticas de prevención de pérdida de datos, ¿no? Entonces, son varias de las herramientas que te pueden ayudar con esta parte de protección de los datos, en la parte de Information Protection, parte de Compliance Manager, para el caso de Purview. Purview también incluso tiene herramientas para la parte de informática forense, eh, que se conoce como eDiscovery. Entonces, en ese portal cuentas con diversas herramientas que puedes estar implementando, que puedes estar utilizando como tal, ¿no? Entonces, son algunos de los elementos que puedes estar implementando. Hablábamos de fortalecer e integrar la seguridad con inteligencia artificial generativa, en este caso a través de Security Copilot, que también es una herramienta a la que está apostando Microsoft para ayudarnos con la gestión de incidentes, ayudarnos con mejorar la postura de seguridad de la organización, las herramientas de seguridad. Entonces, como les decía, no viene a reemplazar las herramientas que actualmente vamos a estar utilizando, sino que viene siendo un complemento, ¿no? Entonces, para este caso, Security Copilot se puede integrar con las herramientas existentes, también funciona de manera independiente. Entonces, existen diferentes mecanismos en los cuales lo puedes estar implementando, ¿no? Algunos casos de uso, como respuesta a incidentes, de repente ayudarte con la guía para la solución o los pasos para la gestión de incidentes, también para mejorar la postura de seguridad, buscar información sobre los recursos y las herramientas que estás utilizando actualmente, ¿no? Entonces, en este caso, Security Copilot, por ejemplo, te puede ayudar a mejorar, por ejemplo, un incidente de seguridad, trabajar también, por ejemplo, con operaciones de seguridad en general para la parte de detección, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos tener casos diversos para este escenario. Entonces, ¿cómo implica inteligencia artificial generativa? Básicamente, a través de procesamiento del lenguaje natural, puedes ir haciendo una consulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de gestión de incidentes, pero pueden ser diversos escenarios que puedas estar utilizando. Acá, por ejemplo, pedir un resumen sobre un incidente en particular. Entonces, si se integra con tus herramientas, por ejemplo, con Sentinel, vas a poder solicitar información
sobre algún elemento en particular, ¿no? Entonces, sobre ese incidente, está solicitando mayor información sobre las entidades involucradas sobre un incidente en particular. Si bien esto, poder correlacionar, poder buscar información en la herramienta, podría tomarnos más tiempo, vemos que a través de inteligencia artificial generativa, esto podría ahorrar muchísimo más tiempo a los equipos de operaciones, a los equipos de seguridad que estén trabajando dentro de la organización. De hecho, Microsoft realizó una comparativa de resultados para la eficiencia de los equipos de operaciones, sobre todo, ayuda a fortalecer la experiencia. Quizás equipos que tengan menos experiencia pueden también agilizar su implementación. Incluso se puede utilizar para análisis de malware, y quizás tareas que requieren un nivel más avanzado. Incluso se puede implementar también con Security Copilot, analizar scripts o malware que puedan estar encontrando. Entonces, algunos prompts que también se pueden utilizar o que Microsoft ha recopilado como uso importante o que han sido muy utilizados o fueron muy utilizados por los equipos de operaciones. Entonces, por ejemplo, analizar un script, posible malware, listar incidentes, resumir un incidente, buscar información sobre políticas específicas, sobre actores de amenazas, indicadores de compromiso, si algún usuario tiene habilitado o si se le solicitó multifactor authentication, etcétera. Son algunos prompts que se pueden estar utilizando allí con la herramienta. Entonces con esto nos estará ayudando Security Copilot. Herramientas de seguridad que ya veníamos utilizando como XDR. En este caso, una suite completa que nos va a estar ayudando a manejar diferentes medidas de protección o detección para herramientas como Office 365. También tiene herramientas como Defender for Identity para la parte de identidad. También, en este caso, por ejemplo, Office 365 tiene diversas herramientas de protección para la parte de Office. Para la parte de los endpoints, también tienes Microsoft Defender for Endpoints, Defender for Cloud Apps. Acá esta parte es un security broker que te permite estar como en ese entorno para proteger el acceso a tus aplicaciones, tener la visibilidad de las aplicaciones que estás implementando en todo tu entorno como tal, ¿no? Entonces, incluso herramientas como estas se pueden también integrar, como les decía, con acceso condicional, el propio Defender for Cloud Apps. Entonces, incluso trabajar con Shadow IT, quizás esas aplicaciones que posiblemente se puedan escapar de un departamento de tecnología centralizado, te permite también trabajar con la detección de esas posibles aplicaciones que se estén utilizando en tu entorno, enviando logs centralizados a Defender for Cloud Apps para posibles detecciones, aplicación de políticas para la protección de las aplicaciones, también seguimiento y chequeo de posibles eh, permisos elevados que te puedas encontrar también, ¿no? En esa parte de protección. Entonces, una suite con varias herramientas también se puede integrar con Security Copilot. Entonces, allí puedes aprovechar también las ventajas de Security Copilot para todas estas herramientas de seguridad que te vas a encontrar en el ecosistema de Microsoft. Entonces, tenemos herramientas como Entra ID con todas las características de seguridad que hemos estado revisando. Tenemos también herramientas como Security Copilot que van a integrar allí inteligencia artificial generativa, a facilitar los procesos de resolución, ¿no?
en este caso, que podríamos estar utilizando. Entonces, todo esto es parte de poder implementar, mejorar la postura de seguridad de la organización, poder mejorar los procesos que estamos utilizando dentro de la organización para poder establecer mejores mecanismos de seguridad a lo largo de la empresa. Entonces, por acá vamos a ir concluyendo el contenido técnico. Por acá, un poco hacer mención a la oferta que nos podemos encontrar también en NETEC. Para este caso de la oferta de NETEC, vamos a entender o vamos a encontrar diversos cursos que nos pueden ayudar con el aspecto de seguridad. Entonces, si vamos por aquí, vemos que nos vamos a encontrar con cursos que tienen que ver, por ejemplo, con los fundamentos de seguridad. Entonces, si quieres una ruta de aprendizaje, tú puedes tomar, por ejemplo, el SC900, que te va a dar los fundamentos de esta parte de cumplimiento de seguridad, que algunos de los temas que hemos estado conversando. También para la parte de lo que tiene que ver con seguridad de operaciones, detección de amenazas, herramientas como Sentinel, etcétera. SC200, SC300 para la parte de identidad y acceso, más enfocado hacia Entra ID. Tienes también SC400, más enfocados en la parte de Information Protection. Vas a ver más partes más acerca de compliance, más acerca de Microsoft Purview, por ejemplo. Y luego el SC100, que es el de Cybersecurity. En este caso, te va a tener o va a comprender. En este caso, lo podrías tomar de último, porque tiene aspectos de los otros cursos anteriores. Entonces aquí no tiene laboratorios, tiene casos de usos, casos prácticos, pero está enfocado en conocer ya varios de los aspectos operativos de Entra ID, de Information Protection, los fundamentos de seguridad, pero te ayudan más para el rol de arquitecto de seguridad. Entonces ya ahí tienes una visión más estratégica en cuanto a la implementación de la seguridad, ¿no? Entonces por eso te piden comprender varios de los cursos anteriores. Y también algunos enfocados específicamente a las herramientas de gestión de eventos de seguridad, o herramientas también como eDiscovery, para la parte que les mencionaba que tiene que ver con informática forense, por ejemplo. Entonces, la idea es poder ir ampliando estos conocimientos con tomando alguna de estas rutas, ¿no? O casos específicos. Si necesitas alguno de estos cursos, revisar en la web de NETED o acercarse a los asesores comerciales. Muchas gracias por su asistencia, por su atención y bueno, espero que puedan tomar allí alguna ruta de aprendizaje. Si les solicitan más información, pueden buscar en la web de NETED, pueden solicitar el apoyo de algún asesor o asesora comercial y seguir ampliando sus conocimientos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.